Muy buenas a todos los que están hoy aquí. Voy a pedirles que tengan paciencia em, y que no se vayan de aquí, de este video. Si andan buscando ustedes cómo curar para siempre una verruga, quiero que se queden aquí porque hay muchos videos mejores editados. Hay muchos videos que muestran medicinas de farmacia y de todas esas cosas, pero ninguna les va a funcionar porque yo he probado de todo. Yo he probado de todo tipo de medicina que venden en las farmacias y ninguna da resultado, como ustedes también han de estar cansados de buscar y buscar y buscar y ponerse medicinas y métodos y todo, y no funciona, no funciona. Entonces el día de hoy ustedes han llegado al video indicado, al mero mero, al que sí funciona, al que sí me funcionó a mí. Yo tenía una y ahora ya no la tengo. Quiero decirles que es una pena tener eso en el cuerpo, quererte quitar la camisa cuando vas al río a bañar o al lago o así, y sabes que tenés eso y que no te gusta que la gente te lo mire, y sufrís mucho por eso. El día de hoy les voy a decir el método eficaz, lo que a mí me funcionó, cómo yo me la curé, cómo funciona y qué deben hacer para quitársela para siempre. Hoy les voy a decir. Así que para no hacerla muy largo, les voy a explicar cómo está el detalle y por qué cuando nos aplicamos los métodos que nos dicen los señores ya grandes, así, o alguna gente nos dice, lo del hilo, no sé si ustedes ya lo han hecho, no funciona. Ustedes han de saber que no funciona. Ahorita les voy a explicar cómo funciona. Tenemos un pequeño dibujo, no muy bien hecho porque no soy dibujante, pero lo hice para ayudar a mi gente, a mi pueblo. Lo único que tienen que ustedes hacer es ayudarme a mí también con suscribirse a mi canal, darle un like al video y compartirlo para que otra gente lo vea y también pueda solucionar su problema, porque este no falla. Aquí tenemos una verruga dibujada. Esto como funciona es que tiene una venita de sangre que todo el tiempo está haciendo presión en esta área, queriéndose salir. Y la venita continúa. Entonces, lo que hace es que la piel crea un tipo de escudo de cuero para que no se salga la sangre. Algo tiene que tapar. El sistema inmunológico crea esa bolita para que la sangre no se salga porque pues hay un hoyito ahí. Entonces todo el tiempo está esa batalla, queriendo detener esa venita de sangre. Cuando la sangre hace presión, se llena la venita y se quiere salir. Los señores de edad, o nuestros abuelos, o lo que sea, nos dieron un método, y ustedes tal vez lo saben, que es amarrar un hilo bien apretado para que la verruga se quede sin oxígeno y se pudra. Y sí funciona. Sí funciona que se pudre y se cae. Pero cuando se cae, queda otra chiquita de pura carne. No sé si ya lo han hecho, pero les va a quedar otra chiquita de pura carne cuando se cae el cuero de encima de esta. Lo que pasa es que esta pequeña de carne se vuelve a hacer grande de nuevo. Y es un tema de nunca acabar. Entonces, como yo me cansé de buscar videos, de buscar remedios, de usar remedios químicos y naturales, y nunca pude yo quitármela, entonces yo inventé
o más bien se me vino una idea a la cabeza. Les voy a decir lo que yo hice para no hacer muy largo el video, para que ustedes no se me desesperen mucho. Solamente les voy a pedir, por favor, suscríbanse para que este canal mejore, ¿verdad? Lo apoyen y así poder subir más videos para la gente que necesita cosas que son muy sencillas, pero que si uno no las sabe, pues puede sufrir toda su vida con una cosa que a usted no le gusta y que es tan fácil. Entonces, tal vez el día de hoy se le ponga fin a esto de las verrugas, porque a mí me funcionó muy bien. Se las mostrara que ya no tengo nada, pero bueno, cuando ustedes lo hagan se van a dar cuenta de que ya no les queda nada. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, para quitarla, lo que vamos a hacer es, siempre con el hilo, lo amarramos el hilo bien apretado el hilo, y se le va a ir haciendo más chiquita, y el hilo se aprieta bien, como ustedes saben, o ponen a alguien a que se lo amarre, y que lo apriete bien, hasta donde ustedes aguanten. Después esta se va a ir haciendo chiquita. El segundo día les va a ser más pequeña. Tercer día más pequeña. Cuarto día más pequeña. Entonces van a tener que, como va a ir más pequeña, el hilo se va a aflojar. Entonces van a tener que amarrarle otro hilo. Esté más chiquita, ya amarran otro hilo hasta que se pudra y se caiga. Cuando ya ustedes se estén bañando y se la arranquen porque está podrida, les va a quedar esa pequeñita que les digo. Les va a quedar esa pequeñita de carne. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa pequeñita de carne? Vamos a usar, en mi caso, yo usé un corta uña, pero ustedes pueden usar un bisturín o una navaja bien filuda, o pueden usar una gilet también. Pueden usar una gilet también. Y lo que van a hacer es, pongamos que aquí tenemos la verruguita. Lo que van a hacer es cortarle en el mero centro, una vez que ya se les ha caído el cuero de encima, con el hilo. Pongamos que ya le quitaron esta parte de aquí, con el hilo se les cayó y quedó una pequeñita de carne, como les digo. Lo que van a hacer es cortarle a esta en el mero centro con el bisturín o con la navaja o con lo que sea, que van a algo muy filudo para que nomás lo toquen hasta le van a herir en el mero centro, le van a herir y herir y herir hasta que tire un montón de sangre coagulada negra. Va a tirar mucha sangre coagulada negra, un chorro de sangre coagulada es lo que va a tirar. Cuando eso pasa, le dan unos apretones bien apretado hasta que ya deje de tirar sangre. Déjenla que tire toda la sangre. Después, lo que van a hacer, agarrar alcohol en un bote pequeño o en el bote grande. Le ponen el bote de alcohol, vamos a decir que ya dejó de tirar sangre, ¿verdad? Entonces les va a quedar como algo como así, con una herida, pero ya no va a tirar sangre. Entonces lo que van a hacer es ustedes ponerse el bote de alcohol así, con el pico del bote, así. Y lo que van a hacer allí, lo que van a hacer es apretar el bote de alcohol duro, para que el alcohol se pueda meter en la herida hasta adentro. El alcohol tiene que meterse hasta adentro en la herida. Entonces,
Cuando ya hagan eso unas 2, 3 veces, se la dejan así. Le pueden poner una curita encima. Le ponen una curita encima. Que yo lo hice también. Yo le puse una curita encima a la herida para que no se les vaya a infectar. Y de ahí se la dejan así. Eso es todo el remedio que van a hacer ustedes. Todo el remedio es ese. Entonces, como a lo largo de una semana van a empezar ustedes a notar que la bolita esa de carne se va haciendo más chiquita y más chiquita y más chiquita. Pónganse la curita siempre para que la curita, cuando se pegue a la bolita, cuando se le arrancan la curita, le va arrancando la carne a esa bolita. Se la va arrancando la carne cuando se va pegando, porque se hace costra. Entonces, en términos de un mes, ustedes ya no van a tener nada. Ya se empieza a curar y ya se va quedando parejita. Eso es lo que tienen que hacer. Y eso es lo que yo hice. Y ahora, pues como les digo, no tengo nada. Les mostraría, pero no creo que se pueda ver. No puedo. Es que es en la espalda. Entonces, pero es todo lo que tienen que hacer para curar ese demonio. Bueno, espero que esto les sirva, les ayude y háganlo como yo se los digo y van a tener resultados. Hasta la próxima. Suscríbanse, por favor, háganlo.